Muy buenas noches, Dios los bendiga. Saludos desde nuestra casa, ya listos para este quinto día de conocimiento de la palabra de Dios. Te motivo a que tomes tu Biblia, te unas a tu familia e iniciemos esta enseñanza que Dios tiene hoy para nosotros. Ya hemos caminado por la Biblia, por Marcos especialmente, durante estos días. Gracias, te doy la bienvenida. Bienvenido a cada una de las personas que conectan. Luz Estela, Dios te bendiga. Viviana Pachón, Dios te bendiga. Sandra, Mafe, Andrés, Dios te bendiga. Patricia, Dios te bendiga. Gracias. Gracias por su fidelidad, gracias por sacar el tiempo para conectarse. Guillermo Vélez, Carlitos Fonseca, ahí está, ahí lo veo. Esta Chavita, Dios los bendiga. Ferney Barragán y Laura y su familia, Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, Dios los bendiga. Ayer tuvimos un día muy especial. Sandrita, Dios te bendiga, buenas noches. Suget Pinilla, mi tía, ahí está, Dios te bendiga. Y a cada uno de ustedes, Dios los bendiga grandemente. Ayer tuvimos un día muy hermoso, verdaderamente hermoso. Saludos, Lady, Dios te bendiga. Saludos a María, saludos Luisa y Ricardo, Dios los bendiga grandemente. Ayer tuvimos un día hermoso porque pudimos celebrar la cena del Señor y tener un reconocimiento bíblico de lo que la Escritura dice. Bendiciones, Vanessa y Luis, Dios los bendiga grandemente. Bendiciones, David y Carolina, bendiciones, Roberto y Tatiana. Betty, bienvenida, Dios te bendiga. Eres la tía de Jenny, excelente, bienvenida, bienvenida. Cada uno de ustedes de verdad, bienvenidos, Martica. No me canso de saludar tantos hermanos tan lindos que tenemos, tan cercanos a nosotros, Angie Carolina, Carlitos, a Paola, a Marina, Dios los bendiga grandemente. Ivonne Fonseca, no me cansaría, son muy hermosos. Emanuel, Dios te bendiga, mi hijo también está conectado, amén. Dios los bendiga grandemente, grandemente. Yolandita, bienvenida. Como les estaba diciendo, ayer tuvimos una noche maravillosa porque pudimos tomar la cena del Señor y fundamental para nuestra vida cristiana, ponernos en paz con Dios. Y es hermoso estar en paz con Dios y cuando tú tomas la cena y sabes que estás haciendo algo que es especial dentro de lo que el Señor nos ha mandado, tú entiendes lo bonito que es vivir con Cristo de esa manera y entiendes que el Señor tiene cosas buenas para ti. Y cuando lo hacemos en familia, mejor. Hoy es viernes, los viernes los estamos ocupando para tener familias de oración, para estar con nuestra familia, pero hoy hemos tomado este tiempo para seguir enseñando algo de la palabra de Dios este viernes, que les recuerdo que para mí todas las semanas deberían ser santas, no solamente una semana en el año, sino todas las semanas. Nosotros deberíamos todas las semanas, todos los días, brindarle nuestra vida al Señor. Y hoy vamos a tocar un tema que yo digo, para uno, como persona, esta historia es fuerte. Lo hoy es fuerte porque ayer ya habíamos mirado que Jesús había celebrado la cena, que Jesús estaba con sus discípulos, que Jesús sacó a la luz el pecado de este hombre de Judas, que Jesús habló con Pedro y le dijo a Pedro que lo iba a negar, y ya al anochecer, en la noche, ya usted y yo sabemos qué es lo que sucede, que Jesús es vendido por 30 monedas de plata. Yo quiero invitarte hoy a que tomes tu Biblia y vayamos al libro de Marcos, en el capítulo 15. Y ya después de toda esta situación sabemos que Jesús ya está ante el concilio, ya lo tienen a él preso, ¿no es cierto? Es el momento cuando Pedro le niega y comienza ahora el día viernes. Algunas personas, estudiosos de la Biblia, se preguntan si fue un viernes o no fue un viernes. Hay muchas personas que dicen que fue un miércoles, hay muchas personas que dicen que fue un jueves y otras personas que dicen que es un viernes. Yo personalmente creo que es un viernes. ¿Por qué? Porque este día, recuerde,
que en la noche el pueblo de Israel celebra lo que se llama el Shabbat, ¿no es cierto? Que es el día de reposo y parece ser que ese día Jesús ya cuando lo llevan al sepulcro fue por el momento en que se iba a dar el comienzo del Shabbat, que es una celebración judía de descanso donde las personas tienen 24 horas de descanso, simplemente no hacen nada, se dedican a Dios más que todo, amén. Entonces ahí está la situación. Entonces es para meterlos en ese contexto, en el contexto en el cual estamos ahorita. Y vamos a leer hoy el capítulo 15 porque es importante que lo leamos casi todo, amén, para poder entenderlo. Dice la escritura, Marcos capítulo 15, Jesús ante Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato, escuche, se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale. Pilato les decía, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Yo quiero que comience a escuchar todas las aberraciones y todas las humillaciones por las cuales tuvo que pasar Jesús. Escuche esto, dice la escritura. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, ¿a otro salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús dando una gran voz, dice, expiró, murió. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Yo creo que para entender este tema, lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza es que no importa la semana ni el día, sino lo importante es poder seguir a Jesús. Si algo en lo cual nosotros debemos meditar en este tiempo es en todo lo que Él hizo. Yo quiero recordarle que ayer cuando estábamos tomando la cena, la Biblia nos encargó específicamente, escúcheme, que recordáramos la obra de Jesús en nuestras vidas. Y nosotros debemos entender que sin la obra que Jesús hizo, nosotros en realidad somos nada, no tenemos nada. No habíamos pasado por una situación quizás tan difícil como la que estamos pasando ahora. Y ahora este tema, todo lo que Jesús sufrió por nosotros, toma sentido. Porque nos hace entender que debemos acercarnos cada día más al Señor. Ahora, para entender este tema, nosotros vimos lo del domingo, yo siempre se lo resumo para que no lo olvide, vimos lo del domingo, Jesús va a entrar a Jerusalén, ¿no es cierto?, triunfal. El lunes Él purifica el templo, o sea, nuestro templo debe ser purificado, ¿no es cierto? El martes le enseña al pueblo, el miércoles está el traidor y está la fiel María, y el jueves, ayer hablamos de la cena del Señor y de la Pascua. Y entendemos que hasta ahí Él caminó bien. Yo te dije el primer día, el lunes que comencé a enseñar sobre este tema, que los mismos que lo recibieron a Él como Mesías, también son los mismos que querían crucificarle. Porque no basta con ser creyente, no basta con ser cristiano. Déjame decirte esto, yo leyendo mis notas, es evidente que los creyentes siempre buscaban algo de Jesús. Y por allá en Juan 8, la Biblia, en algún estudio que hacíamos en algún momento, nosotros mirábamos que los creyentes que recibieron de comer, que recibieron el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, esos mismos creyentes después querían matar a Jesús. No porque alguien diga que está cercano a Dios, o porque alguien diga que va a la iglesia, no quiere decir que en realidad esté con Dios. Hay una gran diferencia entre caminar con Dios y creer que uno camina con Dios. Hay una gran diferencia. Ahora llega este día viernes para Jesús, un día demasiado difícil. Él comenzó su noche, una noche difícil porque viene de orar en el Getsemaní. Viene de que Judas, uno de sus amigos, uno de sus discípulos, lo entregue, lo venda. Lo llevan, recuerde, al primer lugar donde él se encuentra es ahí en juicio con los principales sacerdotes y con las personas reconocidas de Jerusalén, y lo tienen ahí, lo golpean. Y después ya en la mañana se lo entregan a Pilato. Pilato era un gobernador enviado por Roma.
Entonces Pilato tenía las costumbres romanas de castigo que eran bastante fuertes para los que en ese momento estaban apresados. Yo quiero decirle que cuando comienza el juicio de Jesús es extraño. Jesús no tuvo ningún momento para responder a las acusaciones, no tuvo tiempo en realidad porque era tanta la gente que estaba en contra de él en ese momento que no tuvo la oportunidad de decir nada, y aunque la tuviera él no quiso defenderse, pero no hubo tiempo de nada, todo fue en un solo día. Esto fue algo muy rápido, o sea, en la noche entre jueves y viernes a él lo estaban encarcelando y ya el día jueves ya tenía ya el día viernes ya tenía un juicio ahí estaba al frente de Poncio Pilato y tenía un juicio contra aquellos sacerdotes que entre comillas eran los que deberían haber seguido al Señor. En el versículo 1 vemos que lo entregan a Pilato. Pilato tiene que utilizar las costumbres romanas con Jesús. Dice la Biblia, y a mí me parece muy interesante, que en el versículo 3 ahí de Marcos 15 dice, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. En otras versiones como la PDT, dice que le hacían muchas acusaciones o lo acusaban de muchas faltas a las normas romanas. Entonces, cuando yo pienso en ello, me pregunto, ¿qué cosas pudo haber hecho Jesús para que lo odiaran? Le vuelvo a recordar que en ese momento Jesús estaba pagando el precio por nosotros y estaba llevando nuestra culpa, estaba llevando toda nuestra culpa. El que no pecó estaba llevando la culpa de todos los seres humanos. Ahora, ¿todos los seres humanos quieren entregar su vida a Jesús? ¿Todos los seres humanos quieren arrepentirse verdaderamente? ¿Todos los seres humanos quieren cambiar su manera de vivir? Yo creo que ahorita esta situación que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo, nos ha hecho que nuestro rostro mire hacia Dios. Pero yo quiero saber qué pasa cuando esto termine. Yo quiero saber si la gente va a seguir tomada de Dios. Yo quiero saber si la gente va a seguir buscando a Dios. Porque cuando a nosotros se nos salen las cosas de nuestras manos, ¿a quién podemos ir? Cuando no tienes el control, nosotros los seres humanos queremos tener el control de nuestra vida, pero llega una situación como esta y nos desarma. Pero un día como hoy, hace 1987 años, Jesús estaba tomando el control de la vida de todas las personas. Sencillo. Se le acusaba de muchos delitos. La Biblia dice que Jesús no contestó nada. Después en los versículos 6 y 7 hasta el 9 se quiere hacer, Pilatos quiere denotar que Jesús no había hecho nada, pues la escritura dice que Pilatos se dio cuenta que las acusaciones de esta gente eran mentira, porque en el versículo 10 dice, porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Entonces Pilato quería soltarlo. Pero escúcheme, no podía, porque en ese día, aparte de la celebración de la Pascua, había una pequeña motivación que se le daba a los presos en la Pascua, como decir un jubileo, escúcheme, donde un preso que había estado bastante tiempo podía salir. Y resulta que Pilatos dijo, ¿a quién quiere que le suelte? ¿Le suelto a Jesús o le suelto a Barrabás? Y el pueblo, escúcheme, prefirió que soltaran al ladrón. Cuando hablamos hoy de Jesús, la gente prefiere escuchar cualquier cosa menos a Jesús. La gente quiere escuchar metafísica, la gente quiere escuchar brujería, la gente quiere escuchar nueva era, la gente quiere escuchar un montón de cosas para que usted sienta libre, entre comillas, su alma. Pero cuando hablamos de Jesús, la gente no quiere a Jesús. Hoy en día la gente está prefiriendo los ídolos que a Jesús.
Yo quiero que usted me entienda. Lo mismo que pasó en ese tiempo está pasando ahora. ¿Cuántas veces nos han hablado de Jesús? ¿Y cuántas veces nosotros hemos rechazado al Señor? ¿Cuántas veces hemos dejado a Jesús de lado? Le hemos dado en la escena de nuestra vida un lugar de segunda. Cuando Jesús tiene que ser el primero, estos judíos decidieron, escúcheme muy bien, ellos decidieron soltar al asesino porque la Biblia dice que Barrabás era un asesino, un revolucionario que había asesinado a algunas personas y prefirieron al asesino y no prefirieron a Jesús. Dejan al injusto o le dan libertad al injusto y dejan al justo castigado. Y es aquí donde yo quiero que usted note el asunto y lo que Jesús pagó por nosotros. Por eso le dije, póngale mucho cuidado a lo que dice la Escritura, porque es fuerte, es demasiado fuerte. Quiero decirle que los romanos tenían, recuerde que en ese momento era el Imperio Romano el que gobernaba el mundo conocido. ¿No es cierto? El mundo conocido, estamos hablando de Asia, estamos hablando de África, estamos hablando de Europa. En ese momento los romanos gobernaban el mundo conocido. En ese momento ellos tenían el poder y resulta que para ellos tomar los lugares, para ellos tomar las ciudades, para ellos tomar los países, utilizaban técnicas militares bastante fuertes. De hecho se dice que los romanos eran muy sanguinarios, desde los castigos más pequeños hasta los castigos más grandes. A Jesús lo torturaron, literalmente. Jesús tuvo un día, como hoy, un día de tortura total. Esa es la palabra. La Biblia no nombra la palabra tortura, pero esa es la conclusión que yo saco por las cosas que vemos. La gente no tiene conciencia de las situaciones que verdaderamente pasó Jesús y de los dolores que Jesús tuvo que pasar en ese momento por nosotros. Yo quiero llevarte por un momento ahí a donde está Marcos 15, en el versículo 16. Y ahí es donde comienza el gran sufrimiento de Jesús. Jesús lo hizo por ti. Yo quiero decirte que Jesús lo hizo por ti, lo hizo por tu familia, para que tú te acercaras a Él. Pero mi pregunta, ¿has pensado en los sufrimientos de Jesús? Cuando yo comencé estas enseñanzas, la predicación más difícil para mí de toda esta sesión, desde el lunes hasta el domingo, es esta, porque es demasiado fuerte. Mientras leía la Biblia, mi corazón se apretaba por todo lo que yo estaba leyendo. Leí los textos de Mateo, leí los textos de Juan, y en realidad Jesús sí sufrió. Busqué en libros, busqué en el internet, y el sufrimiento que vivió Jesús verdaderamente fue algo angustioso. Cuando yo comencé esta predicación, el día lunes te dije, métete en el asunto, piensa por un momento estar en ese lugar en Jerusalén cuando Jesús entra, piensa por un momento estar en ese lugar en el templo cuando Jesús comienza a sacar a los vendedores, a los estafadores, a los cambistas, piensa por un momento cuando Jesús está ahí sentado en el monte al frente de Jerusalén enseñándole a la gente, enseñándole a sus discípulos, piensa por un momento cómo se sintió Jesús cuando su mejor amigo le traicionó. Mire, ¿sabe por qué yo sé que era su mejor amigo? ¿Sabe por qué Judas era su mejor amigo? Porque Jesús le dio aún el cuidado de su dinero. Uno no le da el cuidado de su dinero a cualquiera, se lo da a una persona en la cual uno confía. Te dije, métete en el asunto ahí cuando está Jesús en casa de María, ahí en casa de Simón el leproso. Y ayer hablando de la cena te dije, métete en el asunto, en la Pascua, métete, vive ese momento en tu corazón. Y ahora para mí fue difícil meterme, escúcheme, en este asunto hoy. Fue muy difícil porque no sé, a veces vemos injusticias.
Vemos muchas injusticias sociales y pensaba hoy en personas que yo he conocido, personas que han estado en la cárcel injustamente y que han pasado por situaciones difíciles. Yo no sé si usted ha pasado, pero yo conozco gente que ha estado en la cárcel de manera injusta. Y me da dolor. Y conozco gente que ha sufrido, que han perdido muchas cosas, que han perdido sus casas, que han perdido su dinero, que han perdido su familia, sus hijos. ¿Por qué? Porque fueron acusados injustamente y da dolor. Y es muy difícil meterse en la historia. Pero quiero que por un momento pienses en esto. Hoy no te voy a pedir que te metas de lleno en la historia porque va a ser muy difícil para ti, para tu corazón. Porque simplemente las palabras son fuertes. Y la escritura dice ahí en el versículo 16, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio. Dice que era un lugar al cual llamaban ellos el pretorio. Era un lugar donde los soldados romanos llevaban a cabo castigos a las personas que habían sido juzgadas como delincuentes o que tenían algún tipo de rebeldía contra el imperio romano. Dice, y convocaron allí a toda la compañía. Esto se refiere que convocaron un grupo de soldados, una compañía, posiblemente quizás unos 30, 40 o 50 soldados estaban en ese momento. Imagínese todo lo que el diablo puso en la cabeza de estas personas porque ellos abusaron literalmente torturando a Jesús. Dice la escritura que primero le vistieron de púrpura. Recuerden que una de las cosas por las cuales él se le acusaba y las cuales los judíos decían que eso iba en contra de Roma, escucha esta parte, era que él se había autoproclamado rey. Claro, los judíos decían, esto a Roma le va a molestar porque nosotros, imagínense la hipocresía de esta gente, ellos decían, porque nosotros solamente tenemos un rey, un emperador y es el César. Cuando usted es de Dios, usted tiene que reconocer al Hijo de Dios, a Jesús. Pero los sacerdotes que tenían la ley, que tenían la palabra, no lo reconocían. Escúcheme, es triste saber eso. Entonces los soldados se aprovecharon y le pusieron un manto o una tela color púrpura para burlarse de él, para decirle, usted es el rey, bueno, haga cosas de rey. Y le pusieron una corona tejida en espinas. Escúcheme, haciendo algunas investigaciones acerca de estas espinas, resulta que no son las espinas de las rosas. Eran las espinas de una rama que alcanzaban a medir de 2 a 3 centímetros, bastante puntudas, bastante fuertes. Yo quiero que usted me escuche. Esas espinas entraron directamente en la carne de la cabeza de Jesús. Y hay algo fuerte acá. Comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Eso es toda una humillación para él. Y le golpeaban, le dieron, recuerde, en el texto de Mateo dice que le hicieron un cetro con una madera de junco, una madera bastante fuerte, y se lo pusieron en la mano, pero después se lo quitaron y comenzaron a golpearle la cabeza con esa caña. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero que usted entienda, mientras ellos pasaban y se burlaban de él, lo golpeaban con la caña, lo golpeaban. Usted sabe qué estaba sucediendo en ese momento en Jesús. El dolor era intenso porque él tenía la corona de espinas y mientras él tenía la corona de espinas lo golpeaban con esa caña, lo golpeaban con ese junco para que le diera mucho más dolor, para que las espinas se enterraran mucho más fuerte en él. Y dice la escritura, y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, dice, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Esa primera etapa, que fue la etapa posiblemente en la mañana, las primeras horas, quizás desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la mañana, Jesús sufrió un martirio intenso por nosotros. Algunas personas dicen que a Jesús lo castigaron con látigos que tenían puntas de plomo y tenían puntas de huesos de animales formadas con
con puntas que lo que hacían cuando pegaba estas cosas en la carne, lo que hacían era quitar la carne del cuerpo de la persona. Y muchas de estas puntas, muchos de estos látigos tenían 10 puntas igual en el mismo látigo. Yo quiero que pienses por un momento que es una situación bastante fuerte para Jesús. Después dice la escritura que a Jesús lo están llevando hacia el Gólgota. Y él está cargando el madero, su cuerpo está deshecho, nadie pudo haber hecho en ese momento nada por él. Solamente hay una persona que se acerca en ese momento, un hombre que se llamaba Simón de Cirene, y él le ayuda a cargar ese madero, esa cruz, esas maderas que llevaban para crucificarlo. El dolor de Jesús es intenso. El dolor de Jesús es tremendo, pero Él tiene un propósito. ¿Cuánto le costó a Jesús ganar nuestras vidas? ¿Cuánto le costó a Jesús? ¿Sabe qué? Escúcheme, que nosotros volviéramos nuestros ojos a Él. La Biblia dice que le costó su vida. Después lo llevan al Gólgota, después de caminar. El Gólgota estaba fuera de la ciudad, el camino era largo, era más de 1 kilómetro para llegar a esa punta que estaba fuera de Jerusalén. Ahí era donde lo iban a crucificar. Él estaba cargando el madero, él iba sin fuerza, su cuerpo ya estaba destrozado. Escúcheme, no bastó con esto. Viene el momento de la crucifixión y yo quiero que piense por un momento en los clavos. Los clavos en el cuerpo de Jesús, según historiadores, no eran de menos de 1 pulgada de gruesos y de unos 15 centímetros de largo. Cada herida que le hacían a él en el cuerpo era un gran dolor. Estando en la cruz, ya Jesús, recuerde que la Biblia dice que Él padeció hasta el momento en que Él hace una oración en el versículo 34, dice: a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, que significa Dios mío, lama sabactani, que traduce: Señor, ¿por qué me has desamparado? Recuerde, el Hijo de Dios estaba padeciendo. El Hijo de Dios estaba padeciendo. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Sencillamente Dios había entregado a Jesús porque sabía que Jesús era la única cura para el pecado del hombre. Y Él sufrió ese dolor por nosotros. Yo quiero hacerte una pregunta. Tú que tienes hijos, tú que tienes hijas. Si esta enfermedad del coronavirus no tuviera una cura, pero encontraran que la sangre de tu hijo o de tu hija podría hacer que el virus se fuera, ¿tú entregarías a tu hijo para que el virus se fuera? Yo pienso en mis 3 hijos y me hacía esa pregunta hoy. Y quiero decirte una cosa, yo sé que va a ser muy difícil decir, voy a entregar a mi hijo para que los demás se salven. Tú sabes que al final tú entregas a tu hijo, pero nadie te va a decir gracias, nadie te va a decir nada, pero tú en tu corazón no lo quieres entregar porque tú amas a tus hijos. Solamente que tus hijos se caigan, escúchame, solamente que tus hijos se hagan un golpe, aquí decimos en Colombia, un chichón en la cabeza, solamente que tus hijos se hagan una pequeña cortada, solamente que tus hijos les dé una pequeña gripa o haya que llevarlos al médico, es una gran angustia para nosotros como padres. Yo te estoy hablando al corazón. Yo cuando veo que uno de mis hijos se hiere o le duele algo o tiene fiebre, yo sufro con ellos. Me da dolor saber que ellos están sufriendo. Tú sabes una cosa, nosotros no entregaríamos a nuestros hijos porque quizás nosotros no preferiríamos a los demás para entregar a nuestros hijos. No amaríamos más a los demás que a nuestra propia familia. Entonces para nosotros esto es imposible, pero para Dios fue posible. Dios tuvo que entregar a su Hijo por nosotros. Dios nos dio lo mejor de Él para que nosotros nos acercáramos a Él. Y escúcheme, una multitud de personas en esta tierra niegan a Jesús. Una multitud de personas en esta tierra niegan lo que Dios hizo.
Y para Dios sí fue importante. Antes de morir Jesús, dice la Escritura, en la Biblia, escúcheme, en el versículo 39 y dice, y el centurión que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado así, dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un poco más atrás, la escritura dice, escuche esto, mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Jesús muere en la cruz, muere. Y en algunos textos dice, consumado es. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Jesús dijo, ya hice todo, por lo cual tenía que venir a esta tierra. Ya pagué el precio. Y es ahí donde comienza a producirse lo que nosotros llamamos la redención que hace Jesús. Antes nosotros no le pertenecíamos a Jesús. Escúcheme, usted y yo le pertenecíamos al enemigo. Pero Jesús nos redimió, nos compró para darnos libertad. Nos dio vida nueva. ¿Qué vas a hacer con tu vida de ahora en adelante? ¿Qué vas a hacer con tu vida de ahora en adelante, ya que sabes que Jesús pagó el precio por ti? Mira a tu familia que está a tu lado escuchando esta palabra contigo. Y yo te voy a decir una cosa, ponte en paz con Dios hoy. Ponte en paz con Dios y con tu familia. Ponte en paz con las personas que tienes alrededor y entrégale verdaderamente tu corazón a Jesucristo. Deja el pecado, arrepiéntete verdaderamente y recuerda que es arrepentirse, es cambiar la manera de pensar. Arrepentirse no es llorar, arrepentirse es cambiar lo que estás pensando hacer en tu vida. No puedes jugar con Dios, Él ya pagó un precio enorme, escúchame, un precio enorme por ti. Él ya pagó ese precio. Y este es el tiempo que el Señor estaba esperando para hablar a tu corazón. Porque nos estábamos moviendo como loquitos, estábamos así de lado a lado, no podíamos parar, pero la palabra del Señor nos dice que en el descanso y que en el reposo será nuestra salvación. En quietudes, dice la Escritura, será vuestra fortaleza. Pero tristemente la Escritura dice al final de ese texto, pero no quisiste. Ahora estamos obligados a estar en nuestra casa y ¿sabes qué? Este es el tiempo para volver con todo nuestro corazón a Dios. Este es el tiempo para hablar del Señor. Han salido multitud de cosas por internet. Escúchame, aparte de la enfermedad, la gente dice que está escuchando cosas en el cielo. Hay gente que dice que está viendo cosas en el cielo. Déjeme decirle, no estoy preocupado, escúcheme, porque yo ya las conocía, ya estaban en la Biblia, yo ya las había leído. Yo ya había leído esas cosas con la lectura también de este texto que habíamos leído hoy. Y sabes que estoy totalmente convencido que Jesús pagó el precio para que tú tuvieras total confianza en Él. Predica el Evangelio. Tú sabes que se está cumpliendo una profecía bíblica muy importante en este tiempo que la encuentras en el libro de Mateo en el capítulo 24. Que el Evangelio se está predicando en todas partes del mundo. Cuando pensamos que teníamos que ir a las misiones, a las naciones a predicar el Evangelio, resulta que ahora estamos guardados en nuestras casas, predicando desde nuestras casas a todas las personas y la gente está escuchando en todos los países del mundo. El Evangelio se está predicando. Vive para Jesús tu vida. Disfruta este tiempo con Jesús. Disfruta este tiempo con Dios. Y pégate a Él. Pégate con todo tu corazón. Ámalo. Él ya lo hizo. Él te demostró su amor. No hay amor más grande que uno dé su vida por sus amigos. Yo sé que tú y yo no daríamos nuestra vida por nadie, pero Jesús dio su vida por nosotros.
Jesús dio su vida por nosotros. Jesús pagó el precio por nosotros. Y un día como hoy, Él estaba muriendo en una cruz. Él estaba padeciendo por nosotros en una cruz. No le des más tiempo a esto. Jesús te está llamando hace mucho tiempo. Jesús te está llamando hace mucho tiempo. No des más tiempo a esto. Yo quiero que oremos. Quiero que oremos en esta noche y oremos por nuestras familias. Oremos por las personas que amamos para que se entreguen a Cristo. Ahorita estaba orando por unas personas que están sufriendo. Yo le pido que ore por ellas. Hay unas personas en Estados Unidos, familiares de nuestro hermano Guillermo Vélez, que están enfermas y necesitamos que Dios les sane. Oremos por ellas, por Lisa, por Erika, oremos por Manuel, oremos por Gloria. Oremos por las personas, no perdamos más el tiempo. No perdamos más el tiempo, no pierdas más el tiempo. Los tiempos son cortos, no sé si has notado, ahora los días son más rápidos, ahora hay más situaciones difíciles. Confía en Dios, pon toda tu confianza en Dios. Lleva a tus hijos a Cristo, enséñale la palabra de Dios a tu familia, a tus hijos. Sé tú el sacerdote que Dios está llamando para que prediques el evangelio en tu casa y fuera de tu casa. Prende tu Facebook y háblale de Dios a la gente, ora por la gente. Hay una gran necesidad hoy en día. Hay una gran necesidad y este es el tiempo para que los hijos de Dios se manifiesten. Ya la Biblia lo estaba diciendo, que la tierra esperaba con anhelo cuando los hijos de Dios se manifestaran. Este es el tiempo para que te manifiestes en oración y con una palabra que está ya en tu corazón, una palabra que puso Dios en tu corazón. Oremos. Señor mi Dios, te doy gracias por darnos este privilegio hoy, Señor, de compartir esta palabra. Porque quizás, Señor, para nosotros el que tú fueras a la cruz es ganancia porque ha traído salvación a nuestro corazón. Y si verdaderamente nos arrepentimos y te buscamos, Señor, de corazón y obedecemos tus mandatos, tú nos salvarás. Pero en realidad, Señor, leyendo la Biblia es muy duro saber todo lo que sufriste por nosotros. No podemos imaginar el sufrimiento tan grande, Señor, que tuviste cuando te golpearon, Señor, con ese látigo, o cuando te pusieron esa corona de espinas, o cuando te golpeaban la cabeza con ese junco, Señor. No podemos imaginar cuando clavaban, Señor, en tus manos y en tus pies esos clavos. No podemos imaginar cuando te pusieron en esa cruz, Señor, y lo hiciste por amor a nosotros. Y el mundo no ha entendido, Señor, que tú le amas. Por eso tu palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo. Es de tal manera, es una manera tan enorme, tan grande. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este virus, Señor, no es nada delante de ti. Tú eres grande, Señor. En realidad este virus no es el problema para el hombre. El problema para el hombre, Señor, es que está alejado de ti. Pero viene un pequeño virus a hablarnos, Señor, de tu grandeza, de que sin ti, Señor, somos nada y que te necesitamos. Tú fuiste a esa cruz por nosotros y sufriste por nosotros. A nosotros, Señor, lo único que nos queda es entregarte nuestras vidas y vivir para ti de ahora en adelante, Señor. Oramos, Señor, para que este mundo te pueda conocer en medio de esta situación difícil. Oramos para que la gente pueda entender ese amor tan grande, Señor, que nos debemos acercar a ti, que es una obligación, Señor, nuestra, acercarnos a ti porque tú has sido bondadoso, tú nos has dado todo lo que necesitamos en nuestro día, cada día, Señor, nos has cuidado hasta el día de hoy. Podemos decir, como dijo el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Dios, glorifícate. Yo oro por cada familia que me escucha.
Oro por cada familia que me escucha, Señor, porque hay peticiones, Dios, en sus corazones, porque hay personas con temor, porque hay personas con tristeza, porque hay personas con desconfianza. Y yo quiero, Señor, que te conozcan a ti, mi Cristo, como el único Salvador personal, como el único que puede cambiar nuestras vidas, Señor. Oro por cada familia para que traigas tu promesa sobre cada corazón y la persona que me escuche se vuelva a ti, Señor, con todo tu corazón. Oro por aquellas necesidades, Señor, así como por las personas que estuvimos orando, Dios, en esta tarde, por Lisa, por Erika, por Gloria, por Manuel, Señor, pidiéndote que les salves, amado Dios, en medio de la angustia, Señor, que se está viviendo en Estados Unidos, Padre. Oramos por este país, Señor. Oramos, Señor, por los países que están aquí representados, Señor, por Canadá, por Costa Rica, por Guatemala, Dios, por Colombia, rogándote que nos salves, Señor, y dándonos la oportunidad de entender que esta situación, Señor, si nosotros entregamos nuestro corazón a ti, Señor, será una gran ganancia, Padre. Ten misericordia de nuestras familias y perdónanos, Señor, porque no hemos valorado el sacrificio de la cruz, el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, Señor, porque quizás hemos jugado, Señor, a ser cristianos, pero tú, Dios, demandas que seamos más que eso, que seamos hijos, que seamos discípulos, que seamos verdaderos seguidores, Señor. Perdona a tu iglesia en este tiempo, Padre. Perdona, Señor, a tu iglesia, perdona a tus hijos, Señor, que te han fallado, Padre. Perdónanos a nosotros, Señor, a los que predicamos tu palabra, Señor, si se ha predicado sin fortaleza, Señor, si se ha predicado más, Señor, de cosas que de ti, Padre. Perdona, Señor, te lo pedimos, porque ese sacrificio tan grande, Señor, no es comparada con ninguna de las riquezas de la tierra. Señor, perdónanos y ayúdanos a caminar contigo. Hoy en esta noche te invito a que reflexiones en lo que hizo Jesús. Pero ya viene la promesa. La promesa de Jesús es que Él iba a morir por nosotros, que iba a ser crucificado por nosotros, pero también nos prometió que resucitaría. Hoy es un día difícil para nosotros porque entendemos lo que Él sufrió. Obedezcámosle, obedezcámosle. La mejor manera de amar a Jesús es obedeciéndole. No hay otra manera. Dice Jesús, si tú me amas verdaderamente, obedecerás mi palabra. Obedece a Jesús. Gracias por seguirme a través de este medio. No olvides compartir esta predicación a otras personas que tienen tanta necesidad. Y quizás Dios te está llamando a ti también para que abras tus redes sociales y para que comiences a hablar de Jesús. Te motivo a que lo hagas, porque yo puedo llegar a un número de personas limitadas, pero tú puedes llegar a otras más. Y Dios te está dando esta oportunidad de predicar la palabra hoy en día. Quizás no lo puedes hacer tú, pues entonces envía el video de esta predicación para que alguien más lo pueda escuchar. Jesús viene pronto. Pégate a Él, pégate a Jesús. Él es todo para nosotros. Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en esta noche. Gracias.